Good afternoon and welcome. Bienvenidos. On behalf of our Stan State Warrior Cross-Cultural Center and the Ethnic Studies Program, we welcome you to this space and this panel discussion titled Critical LGBT+ Perspectives in Latin America and the Caribbean. Bienvenidos a todos. Estamos aquí en este día hoy para invitarlos a una discusión titulado Perspectivas críticas de LGBT en Latinoamérica y el Caribe. Estamos aquí muy contentos de recibir a nuestros panelistas que en un poco tiempo los van a presentar. We're excited to co-host this with Ethnic Studies and the Ethnic Studies program and Dr. Bañales, who has been at the forefront of really bringing just so many critical perspectives to our campus community, and we're very grateful for that. My name is Carolina Alfaro. I'm the director of the Warrior Cross Cultural Center, and if you haven't been to our space, we welcome you to our virtual space and to be part of this program with us today. We are a center that is home to, it's kind of an all-encompassing center that is home to a lot of the programming related to diversity, equity, and social justice. We're also home to the Undocumented Students Services Office, and we're home to the Male Success Initiative. We begin this event by acknowledging that our campus sits on the occupied territory of the Yokit people. And so we just want to take a moment to recognize that and to be able to share our gratitude to them for protecting and for caring for these lands here in the Central Valley. We'd like to hear from you in the chat. So please let us know where you're joining us from, where you're logging in from. Déjenos saber de dónde de dónde están participando en el chat, si pueden poner de dónde están sintonizándose y les agradecemos eso. So yeah, we would appreciate just knowing where you're from. And also one word that describes what makes you happy today. What's making you happy today? Una palabra que describe qué es lo que los hace feliz o contentos, también pueden ponerlo en el chat. So thank you for being here and for adding that to the chat. Before we get started with the actual presentation, I wanted to let you know that at the bottom of your screen, we are going to have translation options for you. So you're going to have the option of hearing this presentation in English because it will be facilitated in Spanish today. So you will have the option of choosing the English option. There will be a little icon at the bottom of your screen that looks like a world. If you click on that, then you're able to click on the language. If you have any questions, just let us know in the chat. We'll try to guide you throughout the presentation for that. What you will hear is once the translation is activated, you will start to hear the translator speaking in a higher voice, and then the presenters will be somewhat muted. You'll get to hear their voices, but it'll be somewhat muted. So just keep that in mind. Okay, with that said, I'd like to pass it over and pass it over to Dr. Bañales, who will be introducing our speakers for today. Hello, everybody. Thank you. And I'm going to switch into Spanish. The event will be in Spanish with translation, as was mentioned before. After my introduction, my name is Samuel Bañales. I am the director of Ethnic Studies at CSU Stanislaus and also associate professor. And just to students who are in my class, if you haven't done so already, please make sure you just send me a private message with your name so that I know you're here for attendance purposes. Okay. Buenas tardes. Soy el doctor Samuel Bañales, el director del programa de estudios étnicos de la Universidad de California Estatal en Stanislaus. Y antes de presentar a los ponentes, voy a hablar un poquito del tema y la perspectiva de este evento. Y gracias a ustedes por estar aquí. A ver. Ok, muy bien. Este evento en particular
está enfocándose en la cuestión de movimientos, identidades LGBT más, y en cierta forma se posiciona diferente al movimiento y a la cultura LGBT occidental. Entonces, en esta diapositiva pueden ver una imagen que es muy típica en cuestión, en particular en los Estados Unidos o en el mundo occidental, en donde la cultura LGBT usualmente refleja una política eurocéntrica y una que privilegia también ciertos géneros y ciertas clases sociales. Y en esta plática que vamos a tener de tal forma revela una perspectiva que usualmente no es incluida o es marginalizada dentro de esta cultura LGBT occidental. Usualmente la cultura occidental LGBT, como había dicho, es eurocéntrica y puede ser también heteronormativa, patriarcal y clasista. Es decir, la cultura dominante LGBT privilegia la experiencia y perspectivas de gente, principalmente hombres, cisgénero, blancos, blancas, de clase media alta. Y esta cultura también se va divulgando más allá del mundo occidental y en otras partes del mundo. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, hubo una iniciativa de la ciudad para llamarla amigable, o sea, gay friendly sería en inglés. Y aquí ven en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México una bandera enorme del arco iris que representa de tal forma el movimiento LGBT o cultura LGBT occidental. Y aquí pueden ver cómo en México también esta influencia existe y no solo en México. Y lo que pasa con esta perspectiva eurocéntrica es de que borra la resistencia y las voces de los activistas, las activistas y artistas y gente que lucha para sacar a temas a flote que tienen que ver con la población marginalizada. Entonces Silvia Rivera, por ejemplo, es una de las latinas transgénero de los 1960, 70 y en particular donde luchó mucho y fue marginalizada dentro del movimiento. Y ahora la reconocen en Nueva York, le cambiaron un nombre de la calle para honrarla. Y también hay movimientos de resistencia en los Estados Unidos, por ejemplo, en los 70s, este grupo de la Alianza Gay Latino en San Francisco, ¿no? Que estaba hablando de temas diferentes a los temas hegemónicos occidentales, ¿no? Y también hay grupos estudiantiles en diferentes universidades que no están necesariamente siguiendo esos patrones hegemónicos. Y aquí es uno que se llama IKE, de la Universidad de California en Berkeley. Y ahora existe esta asociación, se llama la Asociación de Jotería, Arte, Activismo y Scholarship. Y es una organización nacional, se reúnen cada 2 años en congresos, etcétera, y se posicionan, como había dicho, al contrario del mundo occidental LGBT+. Entonces, recientemente hay más conciencia sobre esta cuestión del racismo dentro del movimiento LGBT+. Estas banderas han surgido donde incluyen el color negro y café para hablar dentro de ese mundo LGBTI+, de la marginalización de estas comunidades. Entonces, este evento hace parte de estas perspectivas críticas. Vamos a escuchar y aprender de los ponentes de sus respectivos lugares para entender un poquito más pues de la conciencia, ¿no? Y de la resistencia y del arte y el activismo. Entonces, vamos a comenzar con los ponentes. Primero, Laura Victoria Marte es una artista, activista trans de la Ciudad de México. Estudió dibujo y grabado en la Escuela Nacional de Artes Gráficas y es pintora, ilustradora y diseñadora gráfica, muralista y escenógrafa. Como artista, Laura ha participado en exposiciones colectivas e individuales en México y Estados Unidos y fue invitada en 2019 a participar en la exhibición de arte del Trans Health Awareness Month de Nueva York. Como activista y defensora de las personas trans, ha hablado y participado en diversos espacios, entre ellos la Universidad Nacional Autónoma de México,
y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Durante varios años fue conductora del programa de radio Transfuga, que abordó varios temas, incluido el desarrollo humano, la sexualidad, la política social y los derechos humanos. Así que por favor ayúdeme a dar la bienvenida a Laura Astral virtualmente, ya sea con algún aplauso virtual o digital. Muchas gracias, Laura, por estar aquí. Bienvenido. Un gran gusto, Samuel. Me siento muy feliz y antes de empezar, pues quiero agradecer a la Universidad Estatal de Stanislaus por darnos esta oportunidad de compartir con los estudiantes. Muchas gracias a Andrea, a Yolanda, a Edgar, que van a estar aquí también participando de Puerto Rico y de Bolivia, ¿verdad? Me siento muy honrada, pero especialmente quiero agradecerte a ti, el profesor Samuel Bañales, porque no solamente es un gran amigo, sino lo considero un gran ser humano. Bueno, yo tengo aquí algunas cosas para mostrar. No sé cómo tengo, sí, aquí, compartir pantalla, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, ahorita voy a mostrarles algo de mi trabajo. Como dijo Samuel, yo estudié la carrera de dibujo y grabado. Y a mí la verdad me encanta mucho dibujar y pintar. Eso me hace muy feliz en la vida. Así que todos estos trabajos que van a ver son de una época de mi vida en las que yo no vivía todavía en mi expresión actual. Soy una persona que entraría dentro de la categoría de mujer transgénero. Sin embargo, a mí no me gustan mucho las etiquetas. Yo me considero un ser humano que gusta expresarse de una manera femenina y soy muy feliz de ser lo que soy. Entonces, bueno, pues aquí van a ver una serie de trabajos. Permítanme un segundito. Eso. Todo esto que van a ver es una serie de dibujos que hice cuando estuve viviendo en California. Son dibujos a lápiz. A mí me encanta la naturaleza. Y pues eso es más de lo que más dibujo. Esto es una parte de la selva en Campeche, México. Otra vez está aquí con un dibujo que hice en California. Me encantaba caminar por los senderos. Y era un regalo verdaderamente disfrutar de la naturaleza sin miedo. Porque aquí en México es difícil andar así sola, sin peligro. Este ya es una pintura que hice, un acrílico, simbolizando a una diosa marina. Y esa fue una serie de cuadros que hice también con acrílicos, representando para mí lo que es la belleza femenina. Algunos de estos cuadros que les estoy mostrando son encargos que me han hecho con temas que mis clientes me han pedido. Esto más bien caería dentro del rango de la ilustración. Y esta fue una serie de cuadros que hice con temas combinando lo que sería arte prehispánico con galaxias, que me encanta a mí el saber que vivimos en un universo tan hermoso. Y esto que van a ver aquí son una serie de murales que pinté en algunos restaurantes en Puerto Vallarta.
Como pueden ver, pues he tenido la suerte de participar en diferentes disciplinas. Aquí, por ejemplo, es la escenografía para una obra teatral que se representó en Oregon House, California. Esta pintura tiene un tamaño aproximadamente de 7 por 7 metros. Un trabajo muy, muy bonito. Este es otro foro que pinté. Y a lo que me he dedicado últimamente ha sido hacer retratos, tanto en pintura, acrílicos, ya no trabajo óleo, solo acrílicos, y lápiz. Trato de que mis retratos tengan un contenido simbólico, no nada más ser una cámara fotográfica, sino darle un sentido propio. Y bueno, rápidamente algo también de diseño. Estos son una serie de logotipos que he realizado a través de mi carrera, de más de 35 años que me he dedicado a esto. Algunos hechos aquí para gente aquí en México, otros que hice en California. Y yo les estoy contando todo esto porque soy una persona que asumí mi ser ya madura, de 47 años, y yo confiaba mucho en que mi trabajo me iba a ayudar a salir adelante en la cuestión del trabajo, ¿no? Que era la cuestión más complicada, ¿no? Sí, yo sabía que mi familia iba a protestar, que iba a haber algunos problemas, que iba a perder amigos, pero yo contaba con que mi trabajo me iba a ayudar a salir adelante. Y la verdad es que cuando asumo mi ser, esto lo hice en California en el año 2009, y tengo que regresar a México, lo hago para arreglar algunos asuntos que tenía aquí, vender una propiedad y volver a regresar a California. Y se complicó mucho la situación porque mi familia no me aceptó, y entonces ya se vino un problema para arreglar lo que yo quería arreglar, y al final de cuentas ya no me pude regresar, y entonces me enfrento a la realidad de lo que es ser una persona excluida. O sea, de perder todos los privilegios que tenía como varón, y ahora, no obstante que yo sentía que mi trabajo me respaldaba, empezar a sentir como las puertas se me cerraban por mi condición de mujer trans, por ser mujer, por ser mayor, y ya no, sentir toda esta fobia, todo este rechazo social. Pierdo a mis amigos, mi familia me repudia, deja de hablarme, y entonces entro en una fase muy, muy complicada, porque de vivir con un gran potencial, de vivir muy feliz con lo que hacía, de repente me encuentro en una situación casi de desesperanza, se me acaba el dinero, y eso se convierte en una situación muy complicada para mí. Así que hubo un día en que me levanté, ya me estaba costando trabajo levantarme, y ese día yo tomé una decisión y dije: párate y tienes que salir adelante, ¿no? Tú no te puedes quedar aquí, tú tienes todos los elementos para salir adelante en tu vida. Y algo que me ayudó mucho fue entrar a trabajar no trabajar, porque fue más bien como una especie de convenio gratuito, o sea, sin paga, en una estación de radio, para platicar no solamente acerca de transexualidad, de sexualidad, sino principalmente lo que significa ser dueña de tu vida. Poder vivir de la manera en que tú quieres vivir, con orgullo, con dignidad, y sin permitir que la opinión de nadie pudiera afectarme. Entonces, este programa para mí fue un gran impulso, fue algo que me permitió
recuperar mi confianza y sobre todo establecer comunicación con la sociedad, dado que entendí que el principal problema que yo tenía en México con relación a mi manera de ser era la ignorancia, la incomprensión, los prejuicios, las formas discriminatorias y todo ese tipo de cosas, pero básicamente es porque la gente no sabe, la gente no entiende lo que está pasando. Y esto debido a que, como ustedes saben, tenemos un sistema que nos pone modelos y que nos somete a una normalidad que dice que es correcto, que no lo es, que es aceptado y que no lo es. Y también aquí en México, imagino que en toda Latinoamérica, la influencia de las iglesias católicas, cristianas, todas estas iglesias con un mensaje muy fuerte de exclusión, de odio, de no permitir ninguna expresión de libertad en la expresión del ser humano. Así que en este programa lo que yo traté de hacer fue combatir, ¿no? todo ese tipo de, de obstáculos que no solamente a mí, sino yo veía a mi alrededor muchísima gente que sufría las mismas situaciones que yo tenía, sobre todo porque a las mujeres trans nos encasillan aquí en México, y me imagino que también en otras partes del mundo, porque es curioso cómo el fenómeno trans es global en cuanto a que nosotras o nos dedicamos a la prostitución o a lo que es el trabajo en estéticas. Y pues una gran parte de mi trabajo aquí fue reivindicar mi trabajo como profesionista, como artista, y demostrarle a la gente que lo más importante que puede tener un ser humano es su capacidad de ser y de expresarse, considerando que somos una parte integral de la vida, del universo, y que si nosotros asumimos plenamente este estatus, nuestro ser de vida, pues eso nos lleva a una condición de mucho orgullo, de felicidad, de que no tenemos por qué dejar que nadie nos disminuya, nadie por su ignorancia, por sus prejuicios, nos impida vivir, evitar que nos agredan verbalmente, físicamente. Entonces yo este programa de radio, este proyecto lo llevé a cabo a lo largo de 4 o 5 años, 4 años y casi 5 años, y conocí a mucha gente, invité a muchas personas, invité obviamente a gente de la diversidad, de todo el espectro, lesbianas, bisexuales, gays, otras personas trans, queer, no binarios, y también artistas. Invité a muchos artistas, a otros activistas que se sumaban a nuestra causa. En el 2014, justo cuando yo empecé el programa de radio, fui invitada a ser parte de un comité aquí en la Ciudad de México, en donde varias asociaciones de personas trans nos unimos para tratar de revertir una ley que nos impedía tener una identidad legal. Es decir, sí había posibilidad, pero solamente a través de un juicio y pagándole a un psiquiatra y a un sexólogo, quienes ellos iban a determinar si nosotras éramos lo que decíamos que éramos. Imagínense, ¿no? Así estaban las cosas. Todo esto con un gasto muy alto para la mayoría de nosotras, casi sin trabajo, y pues haciéndonos como personas no capaces, ¿no?, de responder de nuestros actos. Entonces yo con mi programa de radio pues hice un combate frontal a todo este tipo de situaciones, denuncié, y afortunadamente a finales del 2014 logramos que la ley en la Ciudad de México se modificara para que ahora, a través de un trámite simple, gratuito
y sencillo podamos hacer el cambio de nuestro nombre, de nuestra identidad, ¿no? Por supuesto, como pueden ver aquí, tuve el privilegio y el honor de que el profesor Samuel Bañales me acompañara, no solamente en una ocasión, sino en 2 ocasiones. Y me dio muchísimo gusto que haya estado en el programa. Samuel se ha de acordar muy bien de esos momentos en los cuales discutíamos un poco de lo que era la realidad en México y lo que él estaba viviendo en Estados Unidos. Tuve que dejar el programa de radio porque, como les dije, no me pagaban. Yo tenía incluso que pagar por el espacio radiofónico. Y hubo un momento en que me di cuenta de que, aunque es algo que me gusta mucho, me encantaría poder seguir teniendo este programa, dado que hice contacto con gente de Puerto Rico, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de España, de otras partes de México, también de Estados Unidos. No podía sostenerme y me di cuenta que yo tenía que regresar a mi carrera por mi edad y porque pues es lo único que realmente me puede permitir tener una libertad económica y poder seguir saliendo adelante. Esto que les estoy mostrando aquí fue una campaña que hice para el gobierno de la Ciudad de México, en donde, como pueden ver, lo que yo traté aquí de comunicar es que las personas trans no somos víctimas, somos personas como cualquier otro ser humano y que no nada más nos podemos dedicar a la prostitución o a las estéticas, sino cada una de nosotros también tiene profesiones, hay estudiantes, hay mujeres que tienen a su familia y parejas jóvenes, ¿no? que deciden iniciar su vida en una relación matrimonial. También durante ese tiempo hice una serie de cómics precisamente para dar pláticas en colegios de jóvenes, de adolescentes y de niños acerca de lo que es la discriminación y la importancia de revalorarnos como personas, como seres humanos, ¿no? Entendiendo que para que exista la discriminación son 2 aspectos. Uno, el que discrimina y otro, la persona en la que se siente discriminada. En estas campañas yo trataba de decir, si tú sabes lo que tú vales, si tú sabes la importancia que tienes como ser humano para ti mismo, difícilmente alguien podrá menospreciarte, porque podrás demostrar siempre y en todo momento que tú vales como cualquier otro ser humano. También este cartel lo hice para cuando estábamos luchando porque aquí se cambiara la ley en la Ciudad de México. Actualmente me estoy dedicando más a lo que es mi trabajo como artista. Sin embargo, como les dije, la Ciudad de México y hay otros 15 estados que ya hicieron el cambio en sus leyes para permitir que las personas trans puedan hacer cambio de nombre y de identidad, pero seguimos siendo objeto de mucha discriminación. Es difícil encontrar trabajo, el crimen de las mujeres trans es muy alto. México y Brasil son los países latinoamericanos donde hay más asesinatos de mujeres trans. Y yo, aunque me siento muy segura de vivir aquí en la Ciudad de México, sé que si yo me fuera a otro estado, pues sería un poco riesgoso para mí. Por otra parte, quizás se han enterado, pero ahorita tenemos un gobierno de izquierda que va a hacer una modificación a los libros de educación para las escuelas primarias y secundarias, con el objeto de dar una educación sexual que haga que las nuevas generaciones tengan otra manera de pensar. Y bueno, pues con esto estoy ya concluyendo.
mis 20 minutos. Pues si hay alguna pregunta, si hay algo que quieran saber, pues al final, con muchísimo gusto, les voy a responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por compartir tu talento, tu arte, tu política, y al final tendremos tiempo para preguntas y comentarios. Gracias. Ahora continuamos con Edgar Solís Guzmán, que se identifica, perdón. Edgar Solís Guzmán trafica escrituras disidentes desde su ejercicio nómada de investigador maricueca. Ha publicado Diccionario Marica, 2014, Eucaristicón, 2016, Sarcoma, 2018, Gay Discreto Busca Hetero Curioso, 2018, y Jiwasa Nosotras, 2019. Fue productor y conductor del programa radial Nación Marica, emitido por Radio Líder 97.0 FM en la ciudad de El Alto, Bolivia. Se identifica como pobre, cholo y maricón. Por favor, hay que darle la bienvenida a Edgar. Hola, ¿qué tal? Gracias por la bienvenida. Entonces voy a compartir primero las diapositivas. Oh, ya, están mezcladas. Ya. Bueno, primero que nada quiero saludar a la Universidad Estatal de Stanislaus, al programa de estudios étnicos, por supuesto, saludar y agradecer la invitación de Samuel. También saludar, por supuesto, a las compañeras Laura, Yolanda, a todas las personas, alumnado que nos escucha ahora, y también a las personas que se han sumado a esta charla, a este conversatorio. Movimiento Maricas Bolivia. Empiezo con una cita que dice: no habrá algún maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo, Pedro Lemebel. Para el movimiento Maricas Bolivia ha sido crucial la escritura, la crónica y la palabra de Pedro Lemebel. Pedro Lemebel era una marica chilena que activó una suerte de colectivo en Chile a mediados de los 80, todavía un Chile en dictadura, que se llamaba Yeguas del Apocalipsis, junto a Francisco Casas. Realizaban una serie de intervenciones en los espacios públicos y fue básicamente uno de los escritores maricas, ¿no?, que puso sobre la escena al maricón, a la marica y a la loca como el sujeto político, ¿no? De este momento histórico, los 80s en Latinoamérica, donde ya se sentía como que la emergencia, ¿no?, de los movimientos LGBTs. Entonces, para nosotras es crucial, es fundamental la palabra de Pedro Lemebel porque hemos bebido de esa palabra, de su crónica, de su literatura, ¿no? No nos hemos inventado nosotras, sino que siempre nuestra propuesta ha estado en diálogo con Pedro Lemebel, Néstor Perlonguer, Reinaldo Arenas, y toda esta serie de escritoras maricas, maricuecas, ¿no?, del gremio Marifrunzi, que de repente interpelaban y cuestionaban quehaceres literarios, también desde interpelando esa posición patriarcal dentro de la literatura, ¿no? Bueno, en esta primera diapositiva soy marica y qué. Yo creo que la historia de nuestro movimiento de algún modo se divide en dos etapas. Una primera etapa puede ser esta, que es la de Soy Marica y qué, nuestro primer programa radial en Radio Deseo 103.3 FM, es la radio de Mujeres Creando, y en esa radio, en esa emisora, estuvimos trabajando del 2010 a 2015. Es importante esta emisora porque la emisora tenía una escuela de radio que se llamaba la Escuela de Radio La Voz de Mi Deseo, y es ahí donde se conforma el programa de radio Soy Marica y qué, precisamente bajo la impronta de este título, de este decir Soy Marica y qué, como una suerte de interpelación y cuestionamiento al homofóbico, ¿no? Como una suerte de plantarle la cara a partir de esta palabra y plantarnos frente a esto homofóbico, ¿no? Por otro lado, había un gesto para nosotras importante,
de resignificación del insulto, ¿no? Sabemos que la academia, ¿no? La teoría que tiene que ver con los estudios LGBT ha teorizado mucho al respecto, no sé, Butler, por ejemplo, pero para nosotras era otro ejercicio, ¿no? O sea, recuperar la palabra marica, recuperar la palabra maricón, tenía que ver con un ejercicio político. Primero, denominación identitaria, de llamarnos a nosotras mismas como maricones, de resignificar el insulto ante el homofóbico y en esa medida desmoronar el aparato lingüístico, fracturar ese aparato lingüístico que usa el homofóbico para desplazarte, para violentarte, para asesinarte. Y también un gesto político en la medida en que también venía a cuestionar una serie de estereotipos, una serie de estigmas que ya en los, bueno, la primera década del 2000 ya habían instalado el activismo LGBT en Bolivia, venía a cuestionar precisamente el modo como se ha ido Bolivia, ¿no? Y en Latinoamérica también ha ido asumiendo lo gay, ¿no? Como el modo como ha ido asumiendo estos estereotipos que tienen que ver precisamente con el sujeto blanco, el sujeto joven, el sujeto sano, ¿no? El sujeto, por supuesto, exitoso y con una billetera enorme, ¿no? Lo que, por supuesto, no nos representa o no nos representaba en ese momento a nosotras, mariconas, tercermundistas, periféricas, de laderas, indias, cholas, migrantes, ¿no? Que no encajábamos en ese molde, que no encajábamos en esos estereotipos y por lo tanto que no funcionábamos en esa lógica, ¿no? Entonces, para nosotras el programa desde la Escuela de Radio La Voz de Mi Deseo ha sido importante para primero enunciarnos o hablar en primera persona, porque también hacía falta ese ejercicio dentro de los medios de comunicación, que ya lo voy a ir relatando, porque también era un cuestionamiento a los medios de comunicación y el ejercicio patriarcal sobre la noticia, ¿no? Es la noticia que tiene que ver con maricas, con machorras, con trabas, y utilizo estos términos que pueden sonar como insultos, pero nosotras siempre hemos trabajado en el ejercicio de resignificación de estos insultos, ¿no? Entonces, también era un cuestionamiento a esos medios de comunicación y sus enfoques amarillistas, victimistas, revictimizadores, y también, por supuesto, de crónica roja, ¿no? Entonces, para nosotras era importante construir un discurso, construir un lugar de enunciación que parta precisamente desde nuestra realidad, ¿no? Entonces, voy a ir desarrollando esos 3 puntos a lo largo de las diapositivas que voy a ir mostrando, ¿no? Este es el primer afiche, uno de los primeros afiches que teníamos en Radio Deseo, y tiene una suerte de poema manifiesto que es muy chiquito y que se los leo y dice: no soy el dirigente de ONG que se forra con lo maricón, no soy el gay in, pero tampoco el maricón out, soy lo que se siente después del orgasmo, soy el maricón de ropero en discoteca de ambiente, soy marica y qué. Para nosotras era importante, a la par de resignificar este insulto que les decía, de algún modo interpelar estas lógicas de lo gay, que para nosotras resultaban un tanto coloniales, porque también siempre era, ¿no? Lo reflexionábamos y decíamos, siempre es como que el primer mundo, ¿no? Que instala también las lógicas en torno a la bandera, ¿no? El arco iris, las celebraciones de fechas, y Latinoamérica como que va reproduciendo esos ejercicios, ¿no? Entonces, tenía mucho que ver con eso, ¿no? Cuestionar estos estereotipos de lo gay, estos estigmas también alrededor de lo gay, pero hacerlo ya con una mirada y con una voz sobre todo transgresora, ¿no? Que logre cuestionar precisamente todo ese ejercicio para nosotras colonial. Esta es una fotografía que lo he titulado Éramos tantas tontas juntas, citando también a Pedro Lemebel, en marzo del 2012, y en esta fotografía es básicamente una celebración que teníamos tras la llegada de Pedro Lemebel en esa fecha, y este era como que el equipo primero de Soy Marica y qué, era un equipo variado de viejas, ¿no? De indias, de cholas, de migrantes, de periféricas, de desempleadas, de estudiantes, ¿no? Todas maricas. Todo ese conglomerado diverso, ¿no? Aunque la palabra diverso es muy, muy suave, pienso yo, ¿no? Todo ese conglomerado marginado también desde esta otra lógica
que instalaba lo gay en Bolivia, que instalaba lo gay en América Latina, ¿no? Porque también hay otra suerte de homonorma, ¿no? Que se instala alrededor de esos estereotipos que les llamaba, y todas las que he nombrado, ¿no? Seropositivas, gordas, viejas, indias, cholas, negras, todas también están al margen de eso, ¿no? En función siempre de ese estereotipo. Y para nosotros es importante el trabajo de Soy Marica y que el programa radial, pero también entendimos que el trabajo no era suficiente en la radio, ¿no? Entonces era necesario, de algún modo, también que nuestras voces se escuchen en la calle, ¿no? Que nuestras manifestaciones o cuestionamientos también estén en la calle. Una de las manifestaciones que hicimos, tal vez la más significativa, que organizamos, por supuesto, junto a otras compañeras LGBTs, es esta, que fue instalar una mesa de Todos Santos precisamente en octubre del 2012, en memoria de Luisa Durán, una compañera trans que fue asesinada con 52 puñaladas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Hay que decir que a la fecha, por ejemplo, en Bolivia hay una ley de identidad de género que es la ley 807 del 2016, una ley que les permite a las compañeras y los compañeros trans cambiar el dato del nombre, del sexo y del género en sus documentos de identidad. Para esa fecha del 2012 ocurre este asesinato, uno de los más violentos porque son 52 puñaladas a la compañera contra el cuerpo de la compañera. Y para nosotras era importante estar en la calle, reclamar por ese asesinato, pedir justicia en un país donde la justicia no funciona, lamentablemente, pero también hacerlo desde nuestras raíces, desde nuestra identidad india, indígena, chola, ¿no? Es ahí que instalamos una mesa de Todos Santos, que es la mesa que pueden observar acá, que consiste en armar una suerte de altar con panes, ¿no? Con fotografías del difunto, con frutas, ¿no? Porque claro, en la concepción andina, boliviana, se cree que sobre todo en noviembre, el 1 y el 2 de noviembre, se sientan a la mesa con nosotras, comparten la mesa que les ofrecemos y, bueno, se marchan al día siguiente, ¿no? Entonces, esta es una de las intervenciones, lo realizamos en el atrio de la UMSA, de la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz, y por supuesto contó con la presencia de varias compañeras trans que se sumaron a este reclamo de justicia. Otra de las intervenciones que hicimos se llamó La piel que habito, citando un poco a Pedro Almodóvar y su película en julio del 2014. Y para nosotras era importante este performance, que nosotras lo concebimos como una intervención callejera, porque de repente nuestras corporalidades no son evidentes en la calle, porque de repente nuestras corporalidades, cuando son evidentes en la calle, son sujetos de discriminación, de violencia, ¿no? Entonces, por eso el espacio público era importante y nominarnos políticamente como maricones o como maracos en el espacio público, ¿no? Porque de repente el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, de las parejas homosexuales o de los besos contra la homofobia que se realizan, en los cuestionamientos de la sociedad conservadora y fundamentalista siempre apela al espacio privado, ¿no? O sea, dicen, mientras lo hagan en el espacio privado, no pasa nada, ¿no? Pero creo que es importante que ocupemos el espacio público y ocupemos precisamente para cuestionar el moralismo, los conservadurismos y fundamentalismos de una sociedad, pero también para nominarnos políticamente o también para plantar, digamos, o estar en la calle con todo este cuestionamiento que venimos construyendo hace años, ¿no? Entonces, este performance consistió en empapelarnos con esta serie de insultos. Esta era la piel precisamente que habitábamos, todos estos insultos que de repente el maricón, ¿no? Recibe y lo recibe en la calle, ¿no? Entonces, a vista y paciencia de la policía, de gente que no estaba de acuerdo con este performance, que empezamos a recibir cuestionamientos. Hicimos este performance en la ciudad de Sucre el 2014 precisamente. Otro performance que realizamos y que tiene que ver con el trabajo que veníamos ya realizando es sanitizado para febrero del 2016. Quemamos la bandera LGBT. Para muchos puede ser un escándalo quemar la bandera LGBT porque
porque de algún modo a estas alturas la bandera LGBT se ha instalado como una suerte de representación de lo LGBT, ¿no? De la diversidad, de la bonita diversidad diversa, ¿no? Para nosotros era importante en este performance, en esta intervención callejera, decir que también el ambiente LGBT es un ambiente clasista, es un ambiente machista, es un ambiente racista, es un ambiente misógino y en algunos casos también puede ser un ambiente homofóbico, ¿no? Entonces, quemamos la bandera LGBT porque desde nuestra perspectiva, estos elementos que se recuperan de los nacionalismos, de los proyectos nacionales en cada país, para nosotras no deberíamos reproducir este tipo de símbolos, de representaciones, que lo que hacen es reemplazarte como persona, reemplazarte como individuo y silenciar tu voz, ¿no? Fue un poco polémico porque, claro, quemamos la bandera LGBT después de colocarle estas etiquetas de racismo, clasismo, machismo y misoginia. Y claro, hubo una ola, digamos, de cuestionamientos a nuestra intervención desde el movimiento LGBT en Bolivia, el colectivo LGBT, porque, claro, se sentían no sé, se sentían como que atropelladas también en su dignidad también, ¿no? Pero más adelante se entendió mejor el performance que cuando se lo hizo en ese momento, ¿no? Entonces, con las charlas que nosotros empezamos a dar sobre estos símbolos, ¿no? Estos símbolos que precisamente atienden a los proyectos nacionales, donde nunca nos han incluido como maricones, como machorras o como trabas. Los proyectos nacionales siempre nos han excluido, ¿no? La lucha de maricones, de machorras y de trabas siempre ha sido al margen de los proyectos nacionales y siempre ha sido después de la consolidación de estos proyectos, ¿no? Entonces, para nosotros era importante también posicionar estos cuestionamientos. Ya en la segunda etapa de lo que quiero hablar, volviendo un poco a esta parte, ¿no? Sobre el asunto de la colonialidad gay, ¿no? Precisamente con esto. Para nosotras creemos importante cuestionar un poco la colonialidad gay o lo que estamos planteando como colonialidad gay, ¿no? Bourdieu tiene un concepto que es el habitus, ¿no? Entonces nosotras planteamos que existe un habitus en torno a lo gay, que existe un habitus en torno a lo LGBT, que funciona en Bolivia, por lo menos en la primera década del 2000 y la última del siglo XX, ha estado mucho de la mano de la cooperación internacional, ¿no? Y la cooperación internacional ponía plata para ITS, VIH y uso correcto del condón, ¿no? Entonces, como que esa solamente era la agenda LGBT. Y para nosotros era importante abrir esa agenda, ¿no? Abrir al tema cultura, abrir a los temas étnicos, a los temas de identidades indígenas, que es lo que no estaban haciendo los colectivos y los movimientos LGBT de entonces. Por eso hablamos de una colonialidad gay, porque instalan en nuestros países sudamericanos este hábitus del gay, ¿no? Discoteca de ambiente, el único lugar donde puedes ser libre o feliz encerrado entre cuatro paredes, tu bandera gay, tu día del orgullo gay, tu zona rosa, ¿no? Tu mercado gay. Entonces, sentimos en ese momento que había todo un hábitus que se estaba construyendo, reproduciendo, siempre en el afán de reproducir lo que hace el primer mundo, y que no estábamos mirando nuestra realidad y no nos estábamos mirando al espejo, ¿no? Porque no somos blancas, no somos gente del primer mundo con plata que puede gastar su dinero en discotecas exclusivas de ambiente o cruceros gays o bibliotecas especializadas gays, no. Estábamos luchando primero por la educación en Bolivia, como indias, como cholas, como migrantes, y después venía el tema de la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? En esta segunda etapa, entonces, quiero hablar de Nación Marica. Nación Marica fue como una segunda etapa del programa radial. Fue emitido el 2016 en Radio Fejuve, la 87.5 FM en la Ciudad del Alto, y posteriormente del 2017 al 2020 en Radio Líder 97.0 FM, también desde la Ciudad del Alto. Aquí tengo como que tres elementos que voy a ir reproduciendo o voy a ir explicando a lo largo de las diapositivas. Una, Nación Marica para desafiar al patriarcado, la colonialidad del saber LGBTI y somos las nietas que no pudieron convertir. El primer subtítulo, ¿no? Una Nación Marica para desafiar al patriarcado. Estábamos entendiendo, después de Soy Marica y qué, de esos 5 años de experiencia en Radio Deseo,
que nuestra lucha tiene que estar de algún modo atravesada o de la interseccionalidad, ¿no? De pensar no solamente como proyecto marica, sino también pensar como proyecto feminista, pensar como proyecto antirracista y construir una nación marica que para nosotras entonces era una cabina de radio, era una mesa donde nos sentábamos a hablar de todos estos temas y salir de la agenda gay, ¿no? Salir de la agenda LGBT, que en Bolivia solo es mayo y junio, porque son las fechas del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, y el 28 de junio, el Día del Orgullo LGBT. Después, todo se silencia, ¿no? Nosotras queríamos plantear un trabajo de 365 días al año, 1 hora semanal de programa radial, por supuesto con compañeras trans, con compañeras lesbianas, que nos ayuden a abordar no solo temas del ambiente LGBT, sino también a hablar de qué pasa en el tema político en Bolivia, qué pasa en la economía, qué pasa con el tema vivienda, qué pasa con el tema trabajo, que son temas que de algún modo hay gente que piensa que no nos atraviesa, ¿no? Porque piensan que el ambiente LGBT es lentejuela, purpurina y fiesta y todas somos felices y agarraditas de las manos. No, ¿no? Entonces teníamos que plantearnos también como sujetos políticos a quienes nos atraviesa la realidad cotidiana de nuestro país. Este es un afiche precisamente de Nación Marica. Era importante también empezar como que a construir esta política de besos maricas, ¿no? Que se planteen desde el espacio público. En Bolivia, poquísimas veces uno puede ver a 2 maricones o 2 lesbianas o personas trans ejerciendo su derecho al afecto, ¿no? Entonces, era importante para nosotros visibilizar también este lugar, ¿no? Este es otro de los afiches de Radio Líder. Este fue uno de los afiches en donde tomamos la posta, ¿no? Precisamente reflexionando las cuestiones sobre nuestras identidades o autodeterminación india, indígena, chola, ¿no? En mi caso quechua y la de mi compañera Roberto como aymara. También este es otro afiche, porque jugamos mucho con la estética que tiene que ver con nuestra identidad indígena, ¿no? Y el lugar que representa de algún modo el ser indio, el ser indígena y ser maricón o ser machosa o ser traba en las comunidades indígenas, en las ciudades intermedias, ¿no? Y abrir también la reflexión en un escenario, en un espacio que es lo indígena, donde no hay reflexión, porque el activismo LGBT se ha quedado en las ciudades y no ha atravesado la frontera del área rural. Lo que tiene que ver con la colonialidad del saber gay, también íbamos entendiendo, y esto gracias a mujeres creando la emisora de radio, Radio Deseo y la escuela de radio La Voz de Mi Deseo, que nuestro ejercicio político, nuestro trabajo, y si se quiere activismo, ¿no? Aunque esa palabra yo siento que es demasiado simple, porque para las personas LGBT en Latinoamérica no es activismo, es una cuestión de vida o muerte, sobre todo cuando ocurren asesinatos brutales a compañeras trans, sobre todo cuando ocurren violaciones correctivas a las compañeras lesbianas, sobre todo cuando ocurren violencia contra los compañeros gays o gays que tienen que marcharse de sus casas porque están obligados a hacerlo, ¿no? Entonces, nuestro ejercicio político tenía que ir de la mano de producir conocimiento. El diccionario Marica del 2016 es un diccionario que recoge una serie de insultos y resignificamos todos esos insultos y palabras que de repente no circulan, ¿no? No circulan, no solo circulan en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, el queusa, que es la palabra en aymara para referirse al homosexual del mundo andino, el quewa, que es la palabra para referirse al homosexual en el mundo quechua, la orcochi, que es aymara para referirse a la lesbiana. No existe una palabra para referirse a la compañera trans, ¿no? Siempre se la nomina o se la nombra también como queusa, como maricón, ¿no? Entonces, en este diccionario hacemos una suerte de genealogía de la palabra, de los nombres y cómo se usan coloquialmente, y también hacemos una resignificación de las mismas, ¿no? Este ejercicio político que planteamos desde el inicio. Gay, Discreto, Busca Hetero Curioso, del 2017, es un libro que recoge una serie de crónicas en torno a la ciudad y al cómo los maricones habitamos la ciudad desde el cuerpo, desde el deseo, desde este callejeo de pensar la ciudad también como un gran cuarto oscuro, y esto lo plantea Juan Pablo Sutherland, un escritor marica chileno, y acá, claro,
hacemos crónica, ¿no?, de estos espacios de ligue, de deseo, en algún momento clandestinos, pero también celebratorios en torno al deseo, al placer, al cuerpo, sobre todo marica. Y Higuasa, Nosotras, de febrero del 2019, que es un libro que recoge una serie de entrevistas, crónicas, de varias activistas machosas, trabas, maricas, que además de ser maricas, machosas y trabas, reconocen su identidad india e indígena, ¿no? Quechuas, aymaras, guaraníes del oriente boliviano, mojeñas del oriente boliviano. Era importante esto de la interseccionalidad de nuestra lucha porque creemos que hay que aterrizar en nuestros países, ¿no? Y eso me lleva al último punto que dice: somos las nietas de las indias que no pudieron convertir. Esto es un performance, intervención callejera que hicimos en mayo del 2017, Desandar la ciudad. Una serie de afectos y besos en la calle cargados de estos aguayos, ¿no? Los aguayos en Bolivia son unas telas coloridas, como pueden ver en la fotografía, que solo usan las mujeres en Bolivia. Y para nosotras era importante abrir la discusión en torno a que existimos maricones en las comunidades indígenas, que existimos maricones en el mundo aymara, en el mundo quechua, que somos migrantes en la ciudad, que somos objeto de racismo en la ciudad, que somos objeto de homofobia en los pueblos indígenas de donde tenemos que emigrar y escapar, que somos objeto de racismo también en los ambientes LGBTI. Fue una intervención polémica en la ciudad porque, bueno, intervinimos básicamente el centro de la ciudad, los espacios emblemáticos de la ciudad, ante la mirada azorada de mucha gente que también de repente se puso a insultarnos, ¿no? Pero era un ejercicio importante porque teníamos que posicionar el tema de las identidades indias, indígenas, aymaras, quechuas, con presencia, ¿no?, de maricones, por supuesto también de machorras y también de trabas. Y en ese ejercicio de pensar precisamente nuestras identidades indias, indígenas, este performance que se llama Sonjollay, corazón, que significa, es una palabra en quechua, y tiene que ver con cómo, ¿no?, se nos representa o cómo se nos entiende o cómo se nos asume en las comunidades indígenas. Hay una negación absoluta de la presencia de poblaciones de maricas, machorras y trabas en las comunidades indígenas, hay violencia, por eso mucha gente tiene que escapar de sus comunidades, migrar a las ciudades, hay un desarraigo de sus identidades indígenas, hay violencia, por supuesto, de por medio, y nosotras creemos que lo que planteaba hace rato, que el activismo LGBT en Bolivia, en La Paz, en la ciudad del Alto, se ha quedado en las ciudades, no ha atravesado la frontera del área rural. Hay mucho trabajo por hacer en las comunidades indígenas, porque también creemos que en estas comunidades indígenas, sobre todo, la heteronorma se ha instalado de manera brutal, que hoy es hegemónica. Esto también de la mano hoy la existencia de iglesias evangélicas, iglesias cristianas que fomentan, por supuesto, la familia tradicional, la pareja ideal que tiene que ver con Dios y la pareja del paraíso, etcétera. Y bueno, abrir esta discusión en las comunidades indígenas precisamente para cambiar esas realidades. No lo vamos a hacer hoy, por supuesto, pero creo que este es un inicio, por lo menos para el trabajo que nos hemos encomendado nosotros, ¿no? Eso básicamente, gracias. Ok, muchas gracias, Edgar, por compartir. Vamos a continuar con Yolanda Arroyo Pizarro, que se identifica como afrofeminista puertorriqueña. Sus trabajos abordan temas raciales, de género y de identidad sexual. Combativa, inconformista y creativa, Yolanda se sale de los conceptos simples que cosifican a la mujer negra. Afro-lesbiana comprometida con el colectivo LGBTQIA+, ha publicado con la editorial Egales de España los libros lésbicos Caparazones, 2010, Violeta, 2014 y Transcaribeñax, 2017. Su obra Afroqueer ha sido divulgada en varias antologías nacionales e internacionales. Es directora de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales y su obra se asigna y se estudia en universidades, centros docentes y centros culturales alrededor del mundo. Así que por favor, que darle la bienvenida a Yolanda Arroyo Pizarro. Muchas gracias. Buenas noches, gracias Samuel, gracias por las extraordinarias ponencias de Edgar y de Laura. He notado que hacemos resonancia en muchos de los temas que estamos trabajando
en nuestros distintos territorios. Y mientras Edgar hablaba, yo escribí una reflexión que va un poco a la par con parte de las ideas que vengo a compartirles a ustedes hoy. Escribí mientras Edgar hablaba del asunto del indigenismo, de esa colonialidad gay, de ese hábitus. Y escribí que Puerto Rico se rehúsa a pensarse indígena, a pensarse negre. Puerto Rico se rehúsa a pensarse fuera de la religión colonizadora, a pensarse fuera del patriarcado. Nuestro país, que es una colonia del imperio más poderoso del mundo, ama ese imperio blanco, clasista, hetero y cis. Y hice esa reflexión pues porque me parecía estarnos escuchando, pero también reflexionando que en muchas de las cosas que hace Bolivia, en muchas de las iniciativas que está trabajando México, gracias a Laura y a los colectivos que ambos impactan, yo siento que están mucho más adelantados que nosotros en este tema. Lo que están viendo en pantalla es mi página de Instagram, ahí pueden conseguir más información, un poco más de lo que vamos a hablar hoy. Yo quise iniciar con la reflexión de qué es lo crítico hoy y esa imagen que ustedes ven del presidente Biden, presidente del imperio más importante del mundo actual. Él dio un mensaje en el día de ayer que aparenta que le trae algo de paz o algo de esperanza a las comunidades trans que son en Puerto Rico y en Estados Unidos las más marginadas, las más desventajadas. Y una de las cosas que él dijo era que we got your back. La presidencia está de parte de ustedes, estamos para defenderlo y como ustedes pueden ver, los poderes que están detrás de él, que son dos mujeres, que nos gustaría pensar que son antipatriarcales y feministas, eso nos gustaría pensar, pues están aplaudiendo esa iniciativa. Entonces eso resuena con el caso de Puerto Rico. Pueden ver en la fotografía a Richie Torres, que es una persona política en los Estados Unidos, un hombre negro abiertamente gay, que hace dice esta frase dándole el apoyo a la presidenta o la jueza, la jueza en jefe de nuestro tribunal más importante en Puerto Rico, el Supremo, que es Maite Oronoz, que es una mujer abiertamente lesbiana, casada con su esposa, y él está diciendo que él está a favor de que sea nombrada el primer circuito de apelaciones. Así que en términos de la visibilidad lésbica, pues la vemos ahí en la rama judicial y eso podría también considerarse un avance, un progreso. De otro modo, tenemos también a la primera senadora por acumulación dentro de la política puertorriqueña, una mujer que es abiertamente lesbiana y que tiene una visibilidad afro y que se considera afrofeminista y que ha trabajado mucho por las comunidades en Puerto Rico, sobre todo las marginadas. Y me gusta de Ana Ilma Rivera Lacén, que antes de ser senadora por acumulación y antes de colocarse de manera histórica como la primera persona abiertamente gay, abiertamente de la comunidad LGBTQI+, en Puerto Rico, fue poeta. Y yo pues en mis años más juveniles leía sus poemas y sus poemas me daban esperanza. Así que ese trabajo que vemos que hace Laura y que hace Edgar, esos performances, sí tienen resonancia, esas letras que se conciben desde la parte artista
desde la parte, como le llamamos mucho, desde el activismo, sí tienen resonancia, sí nos dan algo de valor, sí esconden la cobardía y sí nos permiten seguir hacia adelante. Uno de nuestros activistas de la comunidad LGBT, Pedro Julio Serrano, ha estado también de manera muy vocal trabajando con el gobierno y oponiéndose a el proyecto o dándole el ok, ¿verdad? Estando a favor de un proyecto que elimine las terapias de conversión. En Puerto Rico todavía se realizan esas mal llamadas terapias de conversión, que sabemos que son torturas de conversión, que son una forma de maltrato infantil. Tanto los padres como ciertas instituciones tienen la potestad de intentar cambiar tu identidad, tu orientación, tu manera de tu identificarte con el mundo. Y en ocasiones hemos visto que estas mal llamadas terapias de conversión a veces se convierten en la excusa perfecta para agresiones sexuales a mujeres, de parte de hombres que le quieren quitar lo lésbico, que les dicen a mujeres que la mejor manera de dejar de ser lesbianas es siendo agredidas sexualmente, siendo violadas por hombres, sentir esos penes en sus cuerpos para que dejen de tener lo que ellos entienden, ¿verdad? Como esta identidad. Así que en Puerto Rico por estos días se trabaja el proyecto del Senado 184 para prevenir esta forma de maltrato. Ricky Martin, que ha sido un artista puertorriqueño vocal, escribió, ¿verdad?, que sobre las terapias de conversión, que él dice que queremos una sociedad sensible, justa y más que nada misericordiosa, empática, tolerante a la diversidad. Dice en ese primer párrafo de manera tajante y directa que estas terapias son un tipo de tortura y la tortura no debería tener cabida en una sociedad que lleva como bandera ser democrática, progresista y humana. Como sabemos, hace unos años el artista puertorriqueño Ricky Martin hizo una salida del closet de manera muy pública, que fue muy criticada por los fundamentalistas y fue muy celebrada por gente que, al igual que yo, vimos un dejo de esperanza, una luz al final del túnel, que finalmente en Puerto Rico se tocaba el tema de la sexodiversidad, de la comunidad LGTBQ+, en una instancia un poco más de la masa, más allá, ¿verdad?, de como mencionaba Edgar, más allá de la discoteca escondida, de las fiestas solidarias entre nosotros, se estaba tocando entonces el tema en el ruedo de publicidad, en el ruedo de los medios. Además, otras organizaciones como Amnistía Internacional y como el Grupo CABE ya han explicado su posición de que estas terapias son torturas y que deben ser eliminadas. Pero sepan ustedes que todavía tenemos una masa de puertorriqueños que están a favor de estas terapias y que incluso le están dando la vuelta a el lenguaje jurídico para que, en efecto, como ellos entienden, deberían ser eliminadas, pero que si las terapias son ofrecidas por un asunto religioso, por algún tipo de religión, por algún tipo de denominación religiosa, pues entonces que eso iría en contra de la libertad religiosa y que deben considerar que las que se dan dentro de un entorno religioso deben quedarse. Así de misericordiosos son algunos religiosos, ¿no? Y estoy siendo, ¿verdad?, totalmente sarcástica. La ciencia ya ha explicado, desde la escuela de medicina, desde las universidades especializadas en psicología,
desde los pediatras, desde la Asociación de Médicos de Puerto Rico, desde la Asociación de Cirujanos, desde la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, ya han explicado hasta el cansancio que las terapias son tortura, que las terapias son crueldad, y a pesar de ello, pues, como ya dije, tenemos un grupo de personas que prefieren no mirar la ciencia y encomendarse a sus dioses y decidir que desde esa colonialidad, ¿verdad? Esa colonización del pensamiento, ese patriarcado, van a continuar no solamente prejuiciando o discriminando en contra de la comunidad LGTBQI+, sino que haciéndolo como ellos piensan que es fidedigno. Ellos tienen el entitlement, ellos sienten que tienen la potestad para hacerlo. En estos días también en Puerto Rico, un grupo de religiosos titulado Proyecto Dignidad demandó al gobierno porque el gobierno se aprestaba a iniciar una educación con perspectiva de género, una educación desde la equidad, una educación desde la igualdad, desde el reconocimiento de todas las identidades, desde el reconocimiento de que tenemos un problema de feminicidios pandémico. Y este grupo de religiosos demanda al gobierno porque ellos quieren que siga habiendo feminicidios, así como pandemia, porque ellos desean seguir discriminando a nuestros jóvenes de la comunidad, porque ellos desean seguir desde el miedo y desde el odio, ¿verdad? Evitando que tengamos una vida plena. Pero entonces en estos días también desestimaron esa demanda por fortuna. Pero como ustedes saben, estos grupos pues no se quedan de manera pacífica recibiendo este tipo de derrotas, así que hay que prepararse. Esta fotografía es me gusta mucho porque pertenece a un artículo que trabajó las personalidades jóvenes de la comunidad LGBTQI+, para mostrarle al mundo puertorriqueño, a la sociedad, cómo desde el poder, desde la revolución, desde la transformación pueden tener más libertades, qué es lo que significa ser trans. Y eso pues es también un paso en adelante, un paso hacia una sociedad más equitativa, sobre todo teniendo, ¿verdad?, estas estadísticas que acaban de salir de que el 2020 fue el año más grave en términos de muerte, más mortal, más mortífero en récord de la comunidad transgénero, no solamente en el imperio, sino también en su colonia que es Puerto Rico. Esta noticia de marzo 31 explica, como ustedes pueden ver aquí, este grupo de personas transgéneros que fueron asesinados en Puerto Rico, que están sin resolver. Estas son de los últimos años, pero si vamos a las estadísticas y al récord judicial, podemos encontrar que hay muchos más casos. La policía de Puerto Rico, el sistema judicial de mi país, no promueve que estos casos se resuelvan, no promueve que encontremos a los verdaderos culpables, no promueven que haya detrás de una investigación, un castigo real para quienes atentan contra nuestra vida, enviando un claro mensaje a la sociedad de que esa impunidad es aceptada y de que gente como nosotros somos gente inferior y que por eso deberíamos ser aniquilados. Uno de estos casos conmovió muchísimo a nuestra sociedad. En el caso de Alexa, después pueden buscar más información en redes y en las noticias sobre el caso de Alexa, que es de hecho la mujer que aparece en la fotografía, la más visiblemente negra, que está en la parte de atrás, en la perspectiva de la fotografía, en la parte de atrás, porque fue una cacería. A través de las redes sociales se empezó a grabar un video diciendo que esta mujer trans era un hombre vestido con falda y que quería utilizar el baño de las mujeres y que era eso un asunto
totalmente mal visto, y empezaron con celulares a llegar hasta el lugar donde se encontraba esta hermana de la comunidad trans, Alexa, y frente a las cámaras de los celulares la asesinaron. Y sin importar que ha habido videos sobre ese asesinato y sin importar que en el video se escuchan las voces y se ven el rostro de los asesinados, todavía hoy nadie ha sido culpado, todavía hoy nadie ha sido investigado, todavía nada ha sucedido con el caso de Alexa. Este otro caso que voy a mostrar aquí es también de otros compañeros de la comunidad LGBTQ y plus, Kevin Fred. Ahí nos dice, ¿verdad?, que la instancia de las investigaciones, el CSI de San Juan, prepara, esta es una noticia en el día de ayer, prepara nueva ronda de citaciones como parte de una pesquisa de un asesinato que se dio hace más de 2 años aproximadamente, y que se entiende que fue por una figura pública, un reggaetonero, un artista, un cantante, que a escondidas era el amante de Kevin Fred, que era una persona abiertamente gay, como le llama Edgar, un maricón, como le llamaría Samuel, un joto, y era una persona que era visiblemente de la comunidad, que no se escondía, pero su compañera o su compañero romántico o sexual sí se escondía, sí era una persona importante en el país, un artista, y se asesina a Kevin Fred, y como usted puede adivinar, ese asesinato tampoco ha sido esclarecido. No todos son malas noticias. Tenemos el grupo de Waves Ahead, que está trabajando una iniciativa desde SAGE, una corporación que se dedica a brindar talleres y ayuda al adulto mayor LGBT, que hace constantemente preguntas sobre cómo ayudar en las necesidades, porque cada vez tenemos más y más hermanos que están en la tercera y, como dicen algunos de ellos, la cuarta edad, ¿verdad? Y están rescatando también las figuras de estos hombres, estas mujeres y estas personas de identidad diversa dentro de nuestras comunidades. Así que no todos son malas noticias, se está haciendo un trabajo de base, el trabajo parte de la comunidad, no está avalado, como bien explicó Edgar, por el gobierno, son trabajos que se están haciendo desde otros lugares que también son necesarios. Y en términos del activismo y la literatura queer, como ya les mencionó Samuel, yo soy escritora afro-queer. Mi más reciente publicación es Calle de la Resistencia. Trabajo el tema no solamente de lo afro-queer, trabajo el tema de el afrofuturismo y trabajo el tema del poliamor, porque pienso que todavía dentro del closet hay otros closets, hay otros armarios, y las maneras de relacionarnos en el mundo, desde la monogamia, que es en esencia cis, hetero y es patriarcal y es capitalista. El mundo nos quiere emparejado de 2 solamente y nos hace creer que otras relaciones y otras maneras de amar no son posibles, para rompernos de maneras más fáciles, para que no nos querramos en tribu, no nos queramos en sororidad, no tengamos afectos solidarios. Y dentro también de la narrativa de literatura queer están estas antologías. Los otros cuerpos fue una antología que hizo cambiar la estructura de la narrativa puertorriqueña hasta el punto de que cuestiona el canon hetero, blanco, de supremacía blanca, ¿verdad?, que existe en el país. Y a partir de los otros cuerpos, que fue esa primera antología, nacieron otras antologías, 2 de ellas, Cachaperismos del 2010 y Cachaperismo del 2012,
que es una palabra que se intenta tomar, es una palabra que era un insulto hacia las mujeres lesbianas, nos decían cachaperas de manera despectiva, y se trata de retomar para revalidarla, para darle otro significado y que pueda haber orgullo en ser también una mujer lesbiana. La última de las antologías, Las mujeres sí hablan así, en homenaje también a una de nuestras más grandes escritoras lesbianas puertorriqueñas, Nemil Matos Cintrón, que se encuentra en la diáspora. Y aprovecho para hablar de la diáspora queer y mencionar a un grupo que es favorito mío de cubanes, las Crudes Cubensi, y otra escritora de la diáspora queer, Sandra Álvarez. Las menciono para que tomemos nota de estos nombres y miremos sus trabajos, y que también, ¿verdad?, se les hagan invitaciones a exponer a foros como estos, porque tienen cosas muy importantes que decir. Como bien dije al principio, Puerto Rico se rehúsa a pensarse negre. Puerto Rico es un lugar donde está despertando la noción de que existe el racismo, lo digo con mucha vergüenza. Está despertando la noción de que hay gente incluso negra haciéndole el juego a la supremacía blanca, gente negra que dice que lo que nos pasa de que somos pobres y lo que nos pasa de que nos matan no es necesariamente porque somos negros, sino por otras razones. Y vemos gente blanca haciéndole ese eco y compartiendo esos memes y compartiendo esas ideas y llamándonos a los negros, a los afroqueers, a las afrofeministas, gente resentida y gente que somos ochanguitos o que somos acomplejados por descargar en el color de piel los males de todas nuestras desgracias. Y entonces, al lado izquierdo, ¿verdad?, hay una lista de nombres, vuelvo a decirlo, de gente que necesitan ser visibilizadas, que necesitan estudiarse, negres, lesbianos, no binarios, trans, queer, autores que todavía están tratando de luchar para lograr un sitial de dignidad dentro de la cultura literaria puertorriqueña. Ya había mencionado a Naima Rivera Lacén, que además de ser abogada, pues es ahora senadora, pero yo la conocí como poeta. Maricel Hernández Romero, que es una de nuestras más destacadas escritoras sobre afrofuturismo. Y dentro de también está Ketsia Ramos, Teresa Carolina, Kelly Díaz, Raquel Salas, Xavier Barcárcel, Ángel Antonio Ruiz, Dania Betún Warhol, Amarilis Pagán, Zulma Oliveras y Eric Durandal, entre otros. Este grupo está retando al canon. Este grupo es la más reciente polémica del canon literario boricua. Y termino con estas palabras que hace unos días mencioné en mi Facebook, diciendo que no ofrezco mi solidaridad a ciegas, la ofrezco si hay inclusión de autores negros, gordos, queers, trans, no binarios y de todos aquellos que el canon de las universidades, mencionó la Universidad de Sagrado Corazón, mencionó la Universidad de Puerto Rico y de todas las universidades eurocéntricas que silenciaron a mis hermanos. Dicho esto, hago un llamado a hacer la asignación de revisarnos todos, a crear un nuevo canon o a sacar el canon. El canon no es importante, pero a mirar, a dar la mirada literaria afrotransfeminista, antipatriarcal y que cada vez sea menos y menos y menos blancoide. Dentro de poco, el 18 de mayo, se presenta este nuevo libro del colega trans José García Oquendo, Transóptica, así que les invito a estén pendientes a las redes sociales. En términos de las redes sociales, estas son las mías, ya ustedes vieron el Instagram hace un ratito, este es el Twitter, ahí también está el Facebook. Hacemos mucho trabajo con las redes sociales y aquellos que quieran colaborar
con tener un mundo literario y de activismo más justo y más representativo y más negro. Ahí está entonces los libros de Amazon. Muchísimas gracias. Gracias Samuel, gracias Laura, gracias Edgar. Muchísimas gracias. Mucha información, mucha sabiduría, mucho corazón. Gracias a todos los ponentes. El tiempo se nos termina, así que desafortunadamente en cuestión de preguntas y comentarios, pues les invito que si tienen alguna pregunta o comentario que lo pongan en el chat mientras aquí están los participantes. Y también igual me pueden mandar un correo electrónico, los puedo conectar por si gustan tener un diálogo más a fondo con los ponentes. Pero para mí, también cuando no hay suficiente tiempo, me recuerda lo cual entonces se necesitan más de estos eventos y por más tiempo también, ¿no? Entonces, ya con la cuestión de que pues todo se está manejando más el mundo del Zoom y conectarnos digitalmente, nos abre también el espacio, ¿no? De poder conectarnos de esta forma y a la misma vez considerar diferentes tipos de opciones. Por ejemplo, algo que yo siempre he imaginado es cómo poder hacer un congreso hemisférico, ¿no? De América Latina y aquí los Estados Unidos o Norteamérica y Sudamérica. Yo creo que ahora con estas opciones del Zoom puede ser que se pueda realizar de una forma que anteriormente no era tan fácil, ¿no? Entonces, yo lo veo como algo positivo, ¿no? De que no hay suficiente tiempo. Sin embargo, como les digo, nos puede inspirar y abrir espacio para poder considerar nuevas formas de conectarnos. Así que, quién sabe, puede ser que en un futuro adelante podamos resumir la conversación y ampliarla más, ¿no? Porque hay mucho de qué hablar y gracias a todos ustedes por compartir la perspectiva. Entonces, para la audiencia, un aplauso, por favor, virtual a todos los ponentes de hoy. Y Carolina, ahora para que termines. Y también gracias a Carolina y al Centro de Warrior Cross Culture Center por ayudarnos ahora por la traducción y con el evento. Muchas gracias a todos, gracias a los presentadores. Esto fue una tarde muy agradable y aprendí bastante, un tiempo de aprendizaje para todos. Y nos estamos en contacto, vamos a estar siguiendo su trabajo, así es que gracias por abrir nuestros ojos y nuestros corazones para poder conocerlos a ustedes aún más. Thank you all for participating today, for joining us. It's been such a wonderful afternoon, kind of learning from all of our presenters today. And we thank you for being part of this space. We do have an upcoming event next week for Cinco de Mayo. We're going to be talking about COVID-19 in Mexico. We also have another event coming up, which is regarding Asian American discrimination and xenophobia. And so I've added those links to the chat. We invite you to participate and join us and continue having these critical dialogues and conversations. Thank you on behalf of the Warrior Cross Cultural team, and we appreciate all of you. Thank you. Gracias. Y a los ponentes.